Tu hijo debe de dejar de criticar tanto al gobierno. La sociedad civil no debe de dedicar tanto tiempo para hablar de corrupción. Esto fue lo que le advirtió el presidente Peña Nieto al empresario Claudio González Laporte en una reunión, según una publicación del New York Times. Enrique Peña Nieto, al rendir su quinto informe de gobierno, se despide prácticamente del poder político presidencial, dejando detrás más de 100,000 muertos, un país sin seguridad social, sin salud, con una economía fragmentada. Los ricos se volvieron más ricos y los pobres se multiplicaron, un país desprestigiado mundialmente por la falta de transparencia, corrupto y con una impunidad imparable. La corrupción se institucionalizó en este gobierno federal. Peña Nieto dice que los ciudadanos no deben de ocupar tanto tiempo para criticar la corrupción que impulsa todo y a todos en este país, cuando esta se encuentra en todos lados: Congreso de la Unión y congresos estatales, Presidencia de la República, Senado, partidos políticos, gobiernos de todos los niveles, en el mundo empresarial de este país y hasta en el subconsciente del mexicano. El otro motor que mueve a México es el narcotráfico, que en el gobierno de Vicente Fox se promovió desde Los Pinos, con Felipe Calderón se multiplicó de forma epidémica y mortal, y con Enrique Peña Nieto se ha institucionalizado. Los grandes empresarios se han llenado los bolsillos de ese gran botín que significan los recursos de este país por medio de la maquinaria político-gubernamental que significa la corrupción, devorándolo todo. Ahora los cárteles político-empresarial empiezan a mover sus piezas y ajustar sus lealtades. Nadie se quiere quedar fuera del botín que significará ganar en 2018. Para ello, las alianzas no tienen colores, filosofías y mucho menos ética. El fin justificará los medios en un país en que la corrupción se ha convertido en un ente legal. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de algo importante. Acaba de pasar el quinto informe de gobierno federal. Yo creo que es el banderazo para iniciar ya lo que viene en 2018, es el arranque para 2018. Hay otro punto importante que es a partir de este 8 de septiembre que ya también se da ese banderazo de manera, digamos, formal. Hoy vamos a platicar de quiénes son los electores, a quién va dirigido o quiénes son los que van a soportar todas las campañas que van a venir en relación al gobierno federal, a las senadurías. Es un momento importante para México por todo lo que ha pasado en este país en los últimos 5 años. Están inmersos empresarios importantes de primer nivel, están inmersos narcotraficantes también de primer nivel, políticos también de primer nivel. ¿Y la ciudadanía de qué nivel será? No lo sabemos porque siempre quedamos excluida de las grandes tomas, de las grandes decisiones. Hoy vamos a platicar de ello. Para ello les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Manuel Barrantes Tarriba. ¿Qué tal? Les comentaba, hay dos puntos importantes para entender lo que viene en 2018. Uno es el quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. El otro es que a partir de este 8 de septiembre empieza ya formalmente lo que es la campaña rumbo al 2018. Estamos a unos cuantos días y también acaba de pasar un quinto informe que realmente pues parece sacado de una telenovela de Televisa. Se supone que en 10 años, dice Peña Nieto, va a acabar con la pobreza. Pues no sabemos cómo le irá a hacer. Van a matar a los que faltan de los pobres. No sabemos bien, pero vamos a tratar de hacer un análisis porque creemos que el narcotráfico y la corrupción son dos ingredientes importantísimos para saber cómo se mueve la política aquí en este país. Alejandro, pues creo que ya el banderazo de salida lo da Peña Nieto con el discurso más que informe que da hace algunos días, y en mi punto de vista creo que la corrupción y el narcotráfico son dos ingredientes importantísimos para empezar a tratar de velar todo lo que va a pasar con todos estos grupos políticos, empresariales y asociaciones civiles que se mueven rumbo al 2018. Así es, en dos hechos recientes de hace unas horas,
indican que la guerra por el 2018 ya empezó. Es el informe presidencial, el quinto de Enrique Peña Nieto, donde él estaba a cuadro en la televisión y detrás de él se veía la PUS, toda la PUS que ha generado él mismo, ha sido copartícipe de la corrupción en México, y se veían también los fantasmas, las ánimas de unas 100,000 víctimas de la violencia, muertos por la violencia, homicidios de alto impacto, para precisarlo más, que han ocurrido en este gobierno de Peña Nieto. Y obviamente también en unas horas más el Instituto Nacional Electoral dará la voz de arranque para el proceso electoral en el que se elegirá presidente de la República, se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos locales, en el caso de Sinaloa también las presidencias municipales, ¿no? Entonces creo que más que decirle al votante, al elector de acá de abajo, prepárate para que elijas, para que decidas, se le está dando ya la indicación, el banderazo a los grupos que directamente inciden en la definición de candidato, en las campañas negras, en todo este esquema negro que no vemos los ciudadanos comunes y corrientes, pero que ellos operan, donde participa exactamente los grandes capitales del país, participa la alta delincuencia nacional y los grupos políticos que se niegan, que se resisten a dejar el botín, a abandonar el botín. ¿Qué esperamos? Nada nuevo, por cierto. No creemos que México sufra una transformación, una modernización democrática como todos lo quisiéramos, sino que esto se va a agudizar, el enfrentamiento, la confrontación, la descalificación, el ataque directo, y ojalá que no ocurra un crimen político tampoco, como el caso Colosio. De Colosio, porque esto se pone tan álgido, tan reñido, tan confrontado, que quién sabe cómo le vaya al país y específicamente a estados como Sinaloa, que son la cuna del narcotráfico y aparte están invadidos por la corrupción. En esto el gran perdedor podría ser México. Ahorita que Alejandro estaba hablando de este grupo empresarial importante, bueno, está Carlos Slim en primer lugar, Alberto Valladares, José Ángel Fernández, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Patrick Slim, Roberto Servit, Daniel Servit, que esos son del grupo Modelo, Armando Garza, Lorenzo Zambrano Treviño de Cemex, Grupo Alfa, Cinemas, Cinemex, Electra, Yusacel, todo lo que pues domina las empresas aquí, 10 de los más exitosos, se podría decir, empresarios, que también son los que menos pagan impuestos, son los que están más cerca de las tomas importantes de decisión a nivel federal, y pues son parte también de un sistema de corrupción que pues en México está legalizado, nada más que no queremos entenderlo de esa manera. 6,788 millones a los partidos a nivel del INE en 2018 y 5,000 en los diferentes estados, son 11,000, casi 12,000 millones de pesos para una democracia que pues prácticamente no existe y que día a día pues nada más arroja más muertos, porque la violencia en todo el estado lleva dos sexenios, Manuel. Pues sí, como ciudadano, ¿verdad? Como ciudadano, pues, ¿qué es lo que yo espero, no? ¿O qué es lo que creo que nos espera a los ciudadanos? Yo estoy convencido de que nada más, pues, lo mismo, ¿no? Ver desde fuera la forma en que se van a acomodar los grupos de poder, los grupos de poder fáctico, los grupos de poder político, los que formalmente encabezan las instituciones del gobierno, los que dirigen los partidos, y ahí lo estamos viendo, un día sí y otro también, nos estamos enterando cómo los del A saltan al B, y los del B al C, los del C al D, y los del D se van al A, y luego se dividen. Está pasando en todo el país, ¿no? No hay día en que no nos enteremos que firman pactos de unidad, y otros se salen de firmar los pactos de unidad,
y otros se van del PRI al PAN, otros del PAN al PRD. Es un circo, ¿no? El circo al que nos tienen acostumbrados. Podría asemejarse a cuando un cártel se rompe, que los Beltrán Leiva dominaban Guerrero, el Estado de México, se rompe el cártel y todas las células empiezan a hacer sus propios cárteles. Del PRI había un solo cártel, el PRI, de repente el PRI se empieza a fragmentar, sale el PRD, luego sale el Partido Verde Ecologista, el partido este, y ahorita resulta que pues, son algunos cárteles de un gran cártel que había. Así es. Insisto en lo que he insistido, perdón que insista. Toda la clase política, toda, ¿no? Y esos grupos empresariales que están coludidos con ellos para inclinar hacia dónde vayan las decisiones de acuerdo a los intereses propios de esos grupos de poder económicos, empresariales y de la mafia, bueno, del crimen organizado, la propia Iglesia Católica, todos esos grupos de poder que influyen, ¿no?, en la toma de decisiones. Corrupción eso finalmente, ¿no? Porque es apoderarse de una decisión que le corresponde, que debe tomar con un sentido de interés público y se toma con un sentido de interés privado, ¿no? Finalmente es apropiarse de lo público para un beneficio privado. Todas esas decisiones, bueno, todos esos grupos de poder, ahorita entre ellos están jugando, juegan a pelearse, ¿no? Y aparentan estar desunidos, ¿no? Está bien, pues sí están ahorita enfrentados porque están buscando quién es el que predomina, pero finalmente todos van a llevarse su parte de poder con su correspondiente parte del presupuesto, ¿no?, que nosotros aportamos. Nosotros nada más vamos a ver, ¿no?, si quisiéramos hacer un ejercicio, nada más para comprobar, que estaría muy difícil, ¿no?, que hasta dónde ellos son lo mismo. Es cuestión nada más de que la ciudadanía empecemos a cuestionar que la ciudadanía, es cuestión de que alguien dentro de los ciudadanos, de los que están completamente fuera de todo ese esquema, de esa mafia política, que algún individuo, un ciudadano, insinúe o se empiece a mover para ser candidato, por ejemplo, candidato independiente, pero un independiente verdadero, no los que andan por ahí, los que estuvieron 15 años en un partido. Así es, un verdadero independiente. En ese momento viene una cohesión de todos esos partidos aparentemente enfrentados, ¿no? Eso es lo que para mí me deja bien claro y yo quisiera que los ciudadanos lo tuviéramos bien claro, ¿no? Cometimos el error de dejarles a los políticos el monopolio de la actividad política y la han llevado a cabo esa tarea, o sea, esa actividad política de tal manera que ante los ojos de los ciudadanos está desprestigiada la actividad política y por eso decimos no queremos saber nada de política y no, tenemos que participar en política, en lo que es la esencia de la política, ¿no?, para arrebatarles a esos grupos de poder todo el poder precisamente de ser los que toman o los que influyen en la toma de decisiones porque pues de otra manera nunca van a tomar decisiones ni se van a llevar a cabo acciones en favor realmente de los ciudadanos. Alejandro, todo lo que comenta Manuel va en un sentido muy práctico. La corrupción está legalizada. 12,000 millones de pesos a una democracia que sabemos que no existe, pero eso no va contra la ley. A lo mejor es una sinvergüenzada, pero no va contra la ley. Estos grandes empresarios no pagan impuestos, tampoco va contra la ley, porque la ley los ampara, Hacienda los ampara. Que un político o gobernante de repente se hizo rico cuando fue gobernante y ahora tiene empresas y las empresas le trabajan al gobierno y todo, tampoco va contra la ley porque la normatividad que según ellos van haciendo es totalmente legal. Ahí trabajan los congresos estatales, ahí trabaja el Congreso Nacional, igual la senaduría, o sea, la corrupción está legalizada en este país y es tan legal que lo vemos cuando se están peleando ahora de que acusa uno al otro, no, es que este presidente es protagonista porque utiliza el recurso para campaña, utiliza el recurso para esto, utiliza el recurso para el otro y no deja a los demás. Pero tampoco es corrupción, o sea, tampoco es corrupción, pero tampoco es ilegal
porque lo permiten también las leyes para que un presidente de un partido esté haciendo campaña durante años, sacando todo el dinero de ese partido, y nadie dice absolutamente nada porque es legal. Acuérdate que hay una técnica médica que pone a los gusanitos en la pus, supuestamente para que extraigan toda la descomposición, el tejido descompuesto, ¿no? Entonces, en México, como nunca se ha acabado la pus, y hemos tenido presidentes de la talla de Salinas, de Zedillo, de Miguel de la Madrid, y tocó fondo esto con Enrique Peña Nieto, entonces el mismo sistema se encarga de legitimar esas prácticas, no solo de corrupción, sino de delincuencia organizada, de esos atracos que todos vemos, pero que nadie castiga. Entonces, a través de la impunidad se va fomentando, al grado de que en estos momentos ningún aspirante a la presidencia de la República puede decir que su propuesta está al margen de la corrupción. Quien debiera de hacerlo, y que por cierto, ahorita trae un alborotadero de gente de todos los partidos porque está arriba en las encuestas, hay una desbandada de los partidos hacia él, es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, está convocando también a esos segmentos o a esos personajes que eternamente se han servido de la corrupción, que son los grandes saqueadores del país, pero ahora vénganse a tu reino, ¿no? ¿Por qué? Porque me sirves para que yo gane y no me importa ganar con quien sea, no importa el fondo. No importa el fin, sino la forma. Entonces, no importa los medios, sino el fin. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los mexicanos en estos momentos decir que este país va a cambiar en todo lo que estamos criticando aquí, de esa voracidad empresarial que se amafia con el poder, desde el narcotráfico que estaba empezando ya a tomar controles muy específicos en los órganos de gobierno, o desde los corruptos que en el caso de Sinaloa, pues, vemos que un gobernador, Mario López Valdés, y colaboradores y funcionarios del gabinete se llevaron más de 12,000 millones de pesos que lo que va a costar la elección. Fíjate nada más, aquí en este estado nada más. Entonces, en una democracia en efecto cara, pero que nos están tratando de dar a entender que entre más cara sea nuestra democracia, es más perfecta, lo cual es totalmente falso. Porque hay naciones donde los partidos son los encargados de presupuestar y financiar sus propias campañas. No entra un solo peso de recursos públicos, y hay naciones también donde es apenas el 10% de aportación de lo que aportan los particulares a una campaña política. Y se rompe esa hipocresía de los empresarios, ¿no? Si son empresarios y quieren meter dinero, pues que lo meten dinero. Que lo meten de todos modos. No. Lo meten de todos modos. Y que ahí sí es contra la ley, pero hay formas de meter ese dinero. Y que dicen que este mecanismo que fortalece la democracia, porque fortalece a los partidos pequeños que no tienen recursos y que evita que se infiltre dinero procedente del narcotráfico de las campañas. Con 6,000, 12,000 millones de pesos que se va a gastar, estamos viendo que todavía están en el narcotráfico, que están los corruptos y que está cuanta mafia existe detrás de los políticos. Entonces no sanea nada, no alivia nada, no cura nada el meter 12,000 millones de pesos en una elección, sin contar los miles de millones de pesos que van a meter estos grupos empresariales, delictivos o corruptos. Fíjese que según el New York Times, hubo un grupo de empresarios importantes en una reunión con Peña Nieto, y Peña Nieto le dijo a Claudio González Laporte, según el New York Times, le dijo: tu hijo debe dejar de criticar tanto al gobierno, la sociedad civil, óigalo usted bien, no debe dedicar tanto tiempo para hablar de corrupción. Esto lo dijo el New York Times. Aquí en México nadie le hizo eco. Esto nos da una idea de cómo se maneja a nivel empresarial y a nivel político la relación entre unos y otros. Creo que para los empresarios también pues es una situación de que entras a cómo se maneja esto o te quedas fuera, ¿no? Que también hay corrupción, pero o le entras, ¿no? Bueno, yo soy pequeño empresario, ¿no? O microempresario, y no sé si haya una categoría o en cuanto al tamaño del ser empresario más abajo, pero me van a llevar para abajo.
Eso, si no la van a crear. No, sí, pues ahí cabemos muchos y hacia allá nos van a llevar, ¿no? Hasta desaparecer. Como la clase media que la desapareció. Exactamente. Dice Peña Nieto que el mexicano no debe de estar, los ciudadanos mexicanos, ¿no? Sí. Que no deben de estar hablando tanto de corrupción. Sí. ¿Cómo le podemos hacer para no hablar de corrupción? ¿Es el tema? O sea, si sales a la calle, a ver, vamos a suponer que me encierro en mi casa y abro la llave para lavarme las manos. Me recuerda a Japac, ¿dónde están? La corrupción presente. Prendo la luz, la Comisión Federal de Electricidad, el sindicato, los directores de la comisión. ¿Cómo le podemos hacer? Hablo por teléfono, no me voy a acordar de cómo le entregaron Telmex a Carlos Slim. Te subes a tu carro, echar gasolina y me acuerdo de los gasolinazos. Y déjame decirte nada más que hace poco se reunieron los senadores para hacer bloque rumbo al 2018 y sale Carlos Romero de Champs y le preguntan que qué fue lo que pasó con un puro de este tamaño. Estamos haciendo todo para que México no sufra nada. Desde el momento, ¿nada de qué? Desde el Carlos Romero de Champs. Bueno, desde el momento en que a los mexicanos con todo cinismo nos presentan a un Carlos Romero de Champs como representante de los intereses de los obreros, ya desde ahí podemos partir, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para no hablar de corrupción? No entiendo lo que está diciendo el presidente. Ahora no sé cuál sería el contexto ahí de la Lo que pasa es de que estaban tratando de hacer frente empresarios y políticos para ir en el mismo carro en 2018, ¿no? Esa era la idea de esa reunión. Pues siempre han ido en el mismo carro, ¿no? Yo lo que puedo decir, pues son niveles muy altos de la política que a mí como ciudadano se me escapan. Lo único que yo puedo decir es que no podemos los ciudadanos no podemos dejar de hablar de corrupción, no podemos dejar de quejarnos de la corrupción cuando la corrupción nos está llevando a una situación en la que no podemos salir de nuestra casa porque ahí está... De guerra no declarada. Sí, así ahí están los delincuentes cobijados por la corrupción al interior de las corporaciones policíacas, en los altos mandos sobre todo, ¿no? Que esto no se vea como un ataque así a los agentes, ¿no? Y hablo de los altos mandos sobre todo. No podemos dejar de hablar de corrupción cuando vemos que se roban el dinero que estaba destinado a medicinas en el sector de salud público, de la salud pública, ¿no? No podemos dejar de hablar de corrupción cuando vemos que los partidos políticos les entregan 12,000 millones de pesos, mientras hay escuelas que no tienen ni techo algunas y ni piso, muchas. Y que los diputados palomean las cuentas públicas. No podemos dejar de hablar de corrupción cuando ya no van a ocupar palomearlas, porque ya ellos mismos se quitaron la pluma con la que palomeaban y ya no van a discutir en el pleno del Congreso Estatal la aprobación o no aprobación de las cuentas públicas. Pues no ser presidente, yo creo que el presidente bueno, vergüenza nunca ha tenido, yo creo, Enrique Peña Nieto, pero ya de plano sí nos perdió el respeto, ¿no? Alejandro, el narcotráfico, tanto hablaron hace 5 años cuando Peña Nieto decían que vamos a sacar el archivo, los grupos vamos a sacar el archivo, los datos duros de gente que estaba relacionado con el narcotráfico y que esto y que el otro. El mismo Estado de México fue un lugar importante para los Beltrán Leiva, es ahorita el principal lugar de violencia en México junto con Guerrero. ¿Qué de nuevo pueden hacer o cómo van a tapar toda esta relación entre el narcotráfico y los políticos cuando están tan embarrados como que el petróleo cayó, las divisas cayeron y lo único que sostiene este país pues es el narcotráfico? Mira, es otro factor que va a jugar fuerte en la elección presidencial que viene. El narcotráfico, lo sabemos, ya tiene posiciones políticas de poder muy importantes. Lo que pasa que en México como que ya nos acostumbramos también, la sociedad, porque sentimos que nosotros como ciudadanos organizados, pocos o muchos, podemos hacer nada contra ese fenómeno. ¿Por qué? Porque le corresponde al gobierno, obviamente, confrontarlo y combatirlo. Los ciudadanos estamos en un nivel de desesperanza tan enorme que en esa desesperación podemos hacer muchísimas cosas.
estamos viendo en Culiacán con la gente que se está armando para defender su patrimonio, poco patrimonio, su casa, su familia. Pero este poder, el narcotráfico, como la corrupción y el narcotráfico prácticamente es el pilar fundamental de la corrupción, van a pelear con todo el seguir en el gobierno, con quien sea, como sea. Y solo hay una manera de evitarlo, que parece ser que no va a suceder el 1 de julio próximo, que los ciudadanos nos armemos de valor y nos armemos con el voto, y dentro de todo lo peor, dentro de todo lo podrido que son los partidos, los candidatos, reflexionemos y quirúrgicamente extraigamos a un representante social, el más aceptable de todos, debe de haberlo, para mandar una lección, ¿no? Estamos hablando de un escenario utópico, prácticamente irrealizable, pero que sí es posible si esos millones de cibernautas dejan la comodidad de la computadora, de la crítica por la computadora, y se van a las casillas y votan. Entonces, el narcotráfico, los corruptos, los políticos, toda esa... Como manera de conclusión, Alex. Toda esa mafia, como manera de conclusión, y es la conclusión que vamos a tener el 1 de julio, van a aferrarse con todo, ¿no? Y si tienen que irse con el peje, se van a ir con el peje. Si tienen que abandonar al PAN, al PRI, a Margarita, que se van a ir con que vaya subiendo las encuestas, porque ellos no van a perder el poder bajo ninguna circunstancia. Se está armando un nuevo cártel. Y nosotros, cártel, los ciudadanos, se lo vamos a volver a permitir. Casi ese desenlace cantado que vamos a tener al amanecer del 2 de julio de 2018. ¿Cuál sería tu comentario final, Manuel? Estoy de acuerdo yo con Alejandro. Si no tomamos cartas en el asunto de los ciudadanos de verdad y nos atrevemos a participar en política, pero en el buen sentido de la palabra, no hablo de esas grillas para lograr puestos y de ver quién va a quedar qué grupo, no. Los ciudadanos organizados desde las bases para tomar decisiones, para no permitir, como esas autodefensas, inclusive una autodefensa, defendernos de los políticos. Así de sencillo, que si quieren destinar dinero que es de todos para un interés privado, y los ciudadanos autodefender nuestros presupuestos, nuestro dinero, nuestros bienes. De otra manera no se va a lograr. Yo no creo, honestamente, en ninguno de los que ahorita suenan por ningún partido, y sí hay unos menos, tal vez, más salvables, sí, definitivamente los hay, pero yo no creo que sea a través de quienes ahorita están en la clase política, en los partidos, porque se ven esas estructuras que pudiera haber algún líder, ¿por qué no?, bien intencionado, pero se están allegando, se están aliando, se están fortaleciendo con los operadores de ese sistema, con las mismas reglas de ese sistema, los que saben cómo, pues, el know-how que dicen, y en búsqueda de personas que tengan ese know-how, están dejando las cuestiones éticas de lado, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Creo que como conclusión podríamos mencionar que la corrupción aquí en este país no nada más está organizada, sino también es con todas las de la ley. Podremos ver todo lo que llamamos como corrupción, pero legalmente están protegidos porque ellos mismos hacen las leyes, ellos mismos las adecúan y ellos mismos son los beneficiarios de todo lo que es el patrimonio de este país, incluido, como en aquel libro de México Bárbaro, incluido también sus habitantes. Estamos llegando al final, le comento, por favor, entre a las redes sociales, ayúdenos a hacer más grueso estos comentarios con su propio comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.